Así es. Así es. Bueno, no sé si vamos a una música o... Eh, no, no tengo música para poner en este momento. Nos quedan 10 minutos de bloque, así que si Bueno, tenés algo entonces para pasamos a algunas informar. información y sobre todo que la vez pasada dije que habíamos empezado a hablar un poquito sobre lo que es el imperio anglo, angloamericano, que se acopla después. Y hablamos de los tipos de guerra, ¿no es cierto? Y hoy quisiera un poco hablar, en estos pocos minutos, eh, ese decálogo británico que en la última conferencia que di algunos preguntaron por qué yo había dicho que el imperio británico había sido heredado de Venecia, Ah, ¿no es cierto? Entonces le expliqué lo que pasaba. Venecia era el estado floreciente, el reino floreciente de esa época, era la que tenía la mayor capacidad de construcciones marinas. Acordémonos los viajes inclusive de Marco Polo de llegar hasta la China. Tenía también el manejo financiero, fueron los creadores del término de banco, porque las transacciones se hacían en la plaza, en un banco de la plaza de Venecia, y tenía otro elemento vital que era una concepción geomarina, o sea, geopolítica y marina, ¿eh? Y por eso tenía la mayor construcción de buques de la época conocida. Cuando hacía pelear en su accionar que tenía de esa época Venecia, los reinos vecinos de Nápoles, de Florencia, de Francia, el resto de Europa, en un momento determinado todos esos reinos se unieron en lo que se llamó la Liga de Cambrai. Y esta liga le dio, digamos, un escarmiento histórico que casi hacen desaparecer a Venecia, si no era por la intervención papal de ese momento, y quedó lo que después hasta el día de hoy se conoce como la reliquia histórica, lo que representa el turismo y demás de Venecia, pero muy pocos saben lo que fue potencialmente. Entonces, antes de la destrucción, los, digamos, cerebros de todo este manejo geopolítico, financiero, naval, se mudó. Y se mudaron a ¿dónde? A una ciudad al lado de un río como el Támesis, por supuesto, estoy hablando de Londres, ¿no es cierto?, con salida al Mar del Norte y posteriormente salida al Atlántico Norte. Fíjense que al ser una gran isla como Gran Bretaña, separada del continente y que permanentemente estuvo en conflicto con el continente, bueno, a partir de ahí se posesionó, se hizo fuerte y por eso, digamos, hereda lo que se llama de Venecia este decálogo de acción que era utilizado también por Venecia. Quiero aclarar que también puede haber más de 10 hasta ahora, y en su momento, en la investigación, cuando la hicimos en el libro Los protocolos de la corona británica y estrategia angloamericana, encontramos 10. Bueno, ¿cuáles son esos 10 principios? Dividir para reinar. Nunca atacar sin primero provocar la división interna del enemigo. Reinar alentando falsas opciones y dirigir ambos bandos en conflicto. Crear y dirigir la mayor cantidad de bandos posibles en el conflicto. Derecha, izquierda, militares, guerrilleros, terrorismo, antiterrorismo, y si hay muchos, ¿no es cierto?, crear las organizaciones que sean necesarias para ese dividir
para reinar. O sea, utilizar toda clase de quintas columnas para toda clase de tarea posible. Ese es el primer principio que muchos los conocen, es el más conocido de todos. El segundo es mercados y no países. Lo importante es el poder económico y financiero. Todo poder económico y financiero termina siendo poder político, cultural y militar. Yo empezaría al revés, militar, político y cultural. No dejar que haya nacionalismos dentro del mercado porque éste puede perderse. Tercero, incitar para vencer, o sea, desinformar al enemigo y por medio de agentes propios incitarlo a que ataque cuando está en una situación estratégica desventajosa. Cuarto, el poder no se muestra. Este es importante. En lo interno se actúa por medio de nativos, comillas y payo, que hacen el trabajo sucio. Desde afuera se actúa por medio de terceros países o nativos de estos terceros países. En caso de fracaso, se culpa al agente externo. Claro. Quinto. Lo que se llama no hacerse cargo. Exacto. Apoya al enemigo débil contra el enemigo fuerte. Mantenerse en una posición aislada mientras ambos se aniquilan entre sí. En lo posible, hacer la guerra por medio de terceros. Sexto, la guerra es la última de las políticas. La mejor política es debilitar y corromper por dentro al enemigo. Es la técnica que se llama de la túnica de Neso. La guerra militar debe ser precedida por guerras políticas. Séptimo, no hay amigos o enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Las lealtades religiosas o ideológicas se dejan para los incautos. Se apoya a quien brinde más ganancia. Si el otro ofrece algo mejor, se cambia de alianza. Octavo, quien controla el mar, controla el comercio, y quien controla el comercio, controla el mundo. No debe dejarse al centro del poder en tierra adentro del continente. El poder se ejerce desde el puerto hacia el interior del continente. Noveno, no importa perder batallas sino ganar las guerras. En una estrategia total se compromete el poder comercial, financiero, político, religioso, racial, cultural de todo el imperio. Una batalla militar no es la guerra imperial total. Y por último, décimo, estrategia sin tiempo. No hay plazos, sino objetivos. No actuar hasta estar seguro de ganar. El objetivo no es dar al enemigo un golpe leve del cual se reponga pronto, sino un golpe grave del cual no se reponga jamás, a menos que al imperio le convenga que se vuelva a levantar para emplearlo contra otro enemigo que surja. Bueno, estos son los 10 principios que, si ustedes, cuando yo lo estaba comentando, creo interpretar y entender lo que estaban pensando y la asociación que hacían con la Argentina. Fíjense cómo se cumple. Y quiero aclarar que estos 10 principios no son solamente en el orden militar, como más de una vez me preguntaban si eran exclusivos o no. En la guerra de Malvinas, sí, en el orden militar, fíjense que la estrategia indirecta, ¿no es cierto? O sea, están detrás de la consecución de objetivos que no son los principales o el principal, sino los secundarios. Y no desembarcan en Malvinas, en Puerto Argentino. Desembarcan en el Estrecho San Carlos y de ahí van tomando los objetivos para
que se dice no dejar enemigos a espalda o a retaguardia, hasta llegar a lo que fue la caída después de Puerto Argentina, que era el objetivo principal. Bueno, esto también lo usan en lo comercial, lo usan en lo diplomático, claro, lo usan, repito, no es privativo solamente de lo militar. Por eso cuando hablamos de estrategias, cuando hablamos de geopolítica, no estamos hablando meramente de estrategias militares o geopolítica basada pura y exclusivamente en los militares, sino estamos hablando de política con mayúscula, de geopolítica, estamos hablando de lo que debe ser digamos, aquel que preside los destinos históricos de una nación, como un presidente, ¿no es cierto?, las cualidades, el conocimiento que tiene que tener como estadista, como geopolítico. Por eso, ustedes fíjense que en virtud de haber leído estos principios y ver la Argentina, el estado actual, y los presidentes que hemos tenido post Malvinas, sin excepción, han respondido al manejo inglés, sin excepción. Por eso, si no tenemos claro que cada paso que da, nosotros no estamos, como dije una vez, obsesionados, como alguien una vez me dijo, por la guerra de Malvinas o por lo que significó, no. Lo que sí hemos investigado en profundidad, y aquellos que sí quieran discutir estos temas, yo lo único que les pido que también lean de estos temas, porque es fácil, muy fácil opinar, y creo que es una costumbre de los últimos tiempos, no solamente en la Argentina, creo que es mundial, de opinar sobre lo que no se sabe, o no se conoce, o no se investigó. Yo creo que fundamentalmente, conociendo estos 10 principios, con que Inglaterra hace más de 600 años, repito, luego de que cayó Venecia y toma la posta del imperio inglés o anglófilo, es cuando de hecho practica estos principios. No nos olvidemos, es decir, el comercio, por eso la concepción que decíamos geopolítica marina que tiene Inglaterra como Estados Unidos, que es su hijo directo, y está dentro del manejo del juego que hace Inglaterra, ¿no es cierto?, es fundamental. Quien maneja, ¿no es cierto?, los mares, maneja el comercio. Quien maneja el comercio, maneja el mundo. Estas son las concepciones que si nosotros actuamos al revés de lo que, o no conocemos, de lo que piensan y actúan de hace tantos siglos, y mal nos va a ir. Desde el año 2005 ponemos... El comercio maneja el mundo. Estas son las concepciones que si nosotros actuamos al revés de lo que, o no conocemos, de lo que piensan y actúan de hace tantos siglos, y mal nos va a ir.